Hola, ¿qué tal? Te doy la más cordial bienvenida a esta otra cápsula que en esta ocasión vamos a hablar de una serie de herramientas que nos van a ayudar básicamente a hacer sinopsis de un tema en concreto o de varios temas en concreto y que básicamente son herramientas que son utilizadas para resumir y poder contemplar fácilmente todas las partes y ramificaciones de un tema o de una problemática en particular. En este caso estamos hablando de las herramientas de la creación y uso de mapas mentales y mapas conceptuales. De hecho, te voy a hacer una presentación ahorita de siete diapositivas que básicamente lo que busco es contrastar cuál es la diferencia entre una y otra, aunque hay similitudes, cuál es el uso que vamos a darle a cada una de estas herramientas y para qué nos sirve y cuál es el momento apropiado para hacer uso de ellas. Para esto voy a compartirte una pequeña presentación que tengo aquí y es básicamente hablar de mapas mentales versus los mapas conceptuales. Para empezar, quiero pedirte que te imagines dos personas tratando de comunicarse, dos personas tratando de tratar de dar a entender sus ideas, sus pensamientos, sus proyectos, o simplemente aquello que están bosquejando mentalmente en sí. Y que una de ellas lo hace de una manera ordenada, quizá una de ellas lo hace de manera estructurada, y precisamente por derivado de esa estructura, a lo mejor requiere de más tiempo, más paciencia, ser un poquito más explícito en cada una de sus ideas para poder llevar y poder explicar todas y cada una de las partes de esta idea. Y por el otro lado, quizá tener una persona que básicamente de un tema central, una idea general, pues solamente de ahí él parta en desorden, en explicar cada una de sus ideas a manera de ramificaciones, que vuelvo a repetir, sin un orden especial y sin ninguna prioridad ni ninguna jerarquía. Entonces imagínate cómo sería esta conversación entre la estructura y la no estructura, por decirlo así. Los mapas mentales son precisamente, y los conceptuales son precisamente eso. Son la creación de ideas, la explicación y la explicación de las partes de una idea de una manera ordenada, organizada, estructurada, jerarquizada, versus la ramificación y explotación de ideas de un todo para poder entenderlo y sobre todo representarlo más allá de una estructura o de unas palabras, explicarlo con ideas o imágenes. Eso básicamente lo que vamos a hablar, el uso de mapas mentales versus el uso de mapas conceptuales. Para esto, en este slide que te presento, primeramente vamos a partir de lo que es un mapa conceptual. Y básicamente los mapas conceptuales pues son considerados como redes semánticas, es decir, son como serie de nodos en donde a través de un uso de frases, uso de palabras, es decir, a través de una semántica, de una lingüística en un lenguaje y en un uso de conceptos, pues obviamente representas tu idea, tratas de representar gráficamente cómo está la composición, jerarquizas y sobre todo estableces la manera de relacionar cada uno de estos eventos a través de un conjunto de contenidos. En todo mapa conceptual, definitivamente partes de una idea en general y esa idea en general la empiezas a explotar en subtemas, subcategorías y que a la vez entre un nivel y otro, es decir, entre un concepto y otro, básicamente tiene que haber una relación que una el evento anterior con el evento posterior. Precisamente los conceptos, las ideas, los contenidos se designan mediante algún término, palabra que no necesariamente son a través de una oración, simplemente es a través de una palabra. Ese concepto se coloca dentro de una elipse, una especie de círculo o figura geométrica y que básicamente lo que hace es que ese es precisamente el nivel de la palabra concepto de lo que se quiere explicar y el siguiente nivel o la siguiente elipse hacia abajo es la consecuencia del nivel anterior. Por consiguiente, estos dos niveles, estas dos elipses, pues obviamente tienen que
conectarse o enlazarse a través de una acción. Manifestar un acontecimiento, una idea, una cualidad o un objeto, pues precisamente puede ser a través de palabras, que precisamente son estos conceptos. Entonces, un concepto puede ser una imagen, puede ser el nombre, puede ser un archivo de audio, es decir, puede ser cualquier cosa que determine la descripción de algo, un nombre propio, ¿no? Y que obviamente, como decía hace rato, dentro de los mapas conceptuales se utiliza una relación y un orden jerárquico de arriba hacia abajo. Por consiguiente, el uso de los conceptos, nombres, acciones, palabras, etcétera, tienen que estar conectados o tienen que estar de alguna manera enlazados. Precisamente estos enlaces lo que hacen es que relacionan un evento con otro a través de una acción. Por consiguiente, los conectores pueden ser obviamente verbos, adverbios, conjunciones, proposiciones, es decir, cualquier cosa que determine la acción de relación entre un nodo superior y un nodo inferior. Más adelante vamos a explicar cómo es esto de un mapa conceptual. De hecho, vamos a explicar el mapa, la definición de mapa conceptual dentro de un mapa conceptual, así como debería de hacerse. Entonces vamos a partir de esa definición. Y te muestro ahora a continuación lo que precisamente su creador, Joseph Novak, en el año 1960, en los años 60, pues propone la construcción de un mapa conceptual. Él dice que en un primer momento, primero se tiene que identificar todos aquellos conceptos clave del párrafo, artículo, capítulo, material sobre el que se trabaja. El uso de los mapas conceptuales son herramientas, como decía, que nos van a ayudar a hacer una sinopsis de un tema en particular y entender, obviamente, su funcionamiento o su nivel de relación. Una vez que tú ese tema lo logras descomponer en diferentes párrafos, artículos, niveles, capítulos, como quieras llamar, lo que tienes que hacer es armar una lista en la que se ordenen jerárquicamente los conceptos. Básicamente, un mapa mental es como identificar al abuelo, luego identificar al papá y después identificar al hijo y así sucesivamente. En este sentido, en este orden jerárquico, los conceptos, ideas, obviamente empiezan de lo más general hacia lo más particular. Y ese es el paso 2 de lo que nos dice Joseph Novak. O sea, primero encontrar los conceptos generales, los subgenerales y hasta llegar a los específicos, y luego como que encontrar el orden jerárquico en que se preceden unos con otros. Por último, un mapa mental conceptual, pues al estar jerarquizado tiene que tener una relación de conexión, es decir, cómo se relaciona un evento con otro, pues precisamente a través de los enlaces, de los conectores, que básicamente que son palabras que de alguna manera dan cuenta a la relación entre ambos conceptos. Esas conexiones son precisamente, eso puede ser proposiciones con un significado. En el siguiente slide, ahora vamos a hablar de lo que es un mapa mental. Yo sé que todavía a este nivel puedes tener dudas de lo que es en realidad un mapa conceptual y qué es un mapa mental, y ahorita lo vamos a ver gráficamente. Sin embargo, más quiero dedicar un poquito más de tiempo a la definición. Entonces, vamos al mapa mental. En realidad, la técnica de un mapa mental fue creada obviamente por Tony Buzan, y la diferencia fundamental es que en lugar de estar jerarquizados, en lugar de estar representados por conceptos de lo que hablábamos y estar entrelazados o relacionados, lo que estábamos hablando es que un mapa mental maneja conceptos, ideas en forma radial, es decir, tú armas, al centro está la idea principal, el origen de todo el análisis que vamos a hacer, y alrededor, como si fuera esto un reloj, están todos y cada una de las ideas que complementarían o que pueden explicar ese tema principal. Entonces, estas se conectan a través, pues solamente de una simple línea, de una simple conectores, la cual no necesariamente tienen un orden, es decir, no necesariamente están jerarquizadas, como lo que sucedía en los mapas conceptuales, y que obviamente estos mapas mentales suelen tener más protagonismo o suelen tener un poquito más de significado cuando se utilizan imágenes.
y imágenes como para poder representar las ideas o temas, temas del mapa. Por supuesto que esta es una técnica que ocupa los mismos fines de un mapa conceptual. Es decir, son análisis, son herramientas para hacer análisis, para temas de alguna problemática, algún tema. Pero básicamente hay temas que no necesariamente pueden ser jerarquizados, no necesariamente pueden ser de alguna manera relacionados o hacerlos codependientes de un evento con otro. Por ejemplo, en la innovación, en el proceso de la creatividad, en el proceso de la visión estratégica, pues básicamente ahí el explicar lo que tienes como idea principal, como un sueño, como una aspiración, como un escenario, pues básicamente lo puedes hacer a través de un mapa mental, mucho más fácil que jerarquizarlo o explicarlo a través de pasos secuenciales. Los mapas mentales, por supuesto que tienen que ver cuando haces lluvia de ideas, cuando estás de una manera didáctica tratando de explicar lo que es una concepción de una idea, de un nuevo proyecto, que obviamente, vuelvo a repetir, no necesariamente respeta una jerarquía como tal. Entonces, el mapa conceptual, aquí incluso vamos a regresar a nuestra primera definición. La primera definición es el mapa conceptual. Y te fijas, así es como se construye. Es decir, tienes niveles jerárquicos, tienes niveles, una idea central, aquí lo estoy dibujando. Obviamente tienes un segundo nivel. Y estas líneas que estoy aquí dibujando son los conectores que precisamente relacionan a un evento 0 con el nivel del evento 1. Es decir, entre un piso y otro, si lo queremos llamar. La definición de mapa conceptual, diríamos, el mapa conceptual sirven para representar gráficamente el contenido de un texto. O el mapa conceptual se caracteriza por tener una estructura y una presentación. Si se fijan, la idea central, el concepto es mapa conceptual en el primer nivel. En el segundo nivel estamos hablando de la representación gráfica, de su estructura y su representación. La acción que conecta un mapa conceptual con su representación gráfica, como está aquí, es a través del uso. Por consiguiente, el mapa conceptual sirve para representar gráficamente el contenido de un texto. Ahora, vamos al segundo nivel. Para representar gráficamente un texto, y obviamente quieres tú hacer selección de conceptos y elementos de enlace, lo haces por medio de, es decir, la acción es que para representar lo haces por medio de una selección de conceptos y unos elementos de enlace. Entonces, si tú quisieras leer la definición de un mapa conceptual, dentro de la creación de un mismo mapa conceptual como en sí mismo, es un mapa conceptual sirve para representar gráficamente el contenido de un texto. Estoy aquí en esta parte del dibujo. Es mapa conceptual, sirve para representar gráficamente el contenido de un texto por medio de la selección de conceptos y elementos de enlace. Aquí, si se fijan, en este primer, si partimos este dibujo en dos, estamos hablando de que un mapa conceptual identificamos a un primer nivel que hay un uso, o sea, esto, y una caracterización. Ya hablamos del uso, ahora vamos del lado derecho. El mapa conceptual se caracteriza por su estructura, por su presentación, y deben de ser de manera jerárquica y siempre dentro de figuras geométricas. Si se fijan, ya utilizamos, ya estamos haciendo uso de la definición de mapa conceptual dentro de la creación de un mismo mapa conceptual. Ahora, si viéramos nosotros los mapas mentales desde su misma creación como tal, pues viéramos que la idea central, en este caso, mapa mental, la explicación del mapa mental es la idea principal. Y en este caso, cuando estamos hablando de una idea que no necesariamente tiene una jerarquía, no tiene una precedencia, no tiene un orden, pues podemos empezar desde cualquier lado. Por ejemplo, si empezáramos desde aquí, diríamos que los mapas mentales, bueno, pues utilizamos un diagrama de manera radial, es decir, punto por punto, por punto, por punto, por punto, por punto. Como si fueran las manecillas de reloj para jerarquizar de alguna manera las ideas o subtemas. Es un diagrama usado para representar palabras, ideas, tareas, conceptos ligados, o sea,
No necesariamente lleva una orden semántica, como lo hace los mapas conceptuales. Los mapas mentales también comienzan en el centro de una página con una idea principal y trabaja hacia afuera en todas las direcciones pues, para obtener esa lluvia de ideas. Obviamente organiza palabras clave, las asocia y de alguna manera trata como que de empezar a armar un todo a raíz de una descomposición de diferentes partes. Y por supuesto que este agrupamiento lo lleva a una memorización visual, a un enfoque y a una participación consciente. Si se fijan la diferencia, me voy a regresar, entre un mapa conceptual que está estructurado, jerarquizado, tiene una semántica perfecta en cuanto a la lingüística, los verbos, la acción, los conceptos que llevan, respecto a un mapa mental en donde básicamente maneja conceptos no jerarquizados de una manera un tanto cuanto desorganizada, si quieres, o de una manera no sigue un patrón de comportamiento, pero sirven para diferentes situaciones cuando estamos tratando de explicar una idea general. Puedo repetir, los mapas mentales dentro de los procesos de innovación, creatividad, diseño, incluso hasta en la propagación de una visión. Como decía Martin Luther King, yo tengo una visión, pues solamente lo que estaba haciendo es a través de un mapa mental, tenía un sueño que quería de alguna manera estructurar. Ok, hasta aquí quiero llamar tu atención en el sentido de que voy a parar tantito la presentación, voy a regresar a la aplicación. ¿Sí? Y bueno, quiero llamar la atención, tu atención, porque cuando tú tengas que hacer la explicación de un problema, si estamos hablando de un problema ya planteado, un problema de manufactura, en donde tú te trates de dar a entender el comportamiento de un proceso indeterminado, pues quizá los mapas conceptuales sean mucho más efectivos para transmitir la idea, cómo funciona el proceso, cómo debe interactuar, y sobre todo cuando hablamos de tiempos y movimientos. Sin embargo, cuando estamos hablando en la creación de una campaña de un producto, el lanzamiento de un producto, y en donde pues tratamos de tratar de lanzar algo con innovación, algo jamás visto, algo en donde tú quieras acaparar la atención de un cliente, ¿no? Ahí es donde precisamente los mapas mentales son sumamente importantes, son sumamente útiles, porque más allá de ir a la descripción de un tema, vuelvo a repetir, a través de palabras, de acciones, verbos, o de llevar una semántica para describir este proceso, pues obviamente la imagen es mucho más explicativa que un proceso de un mapa conceptual. No significa que uno sea mejor que el otro. Yo creo que las dos herramientas son coadyuvantes, es decir, se utilizan, se ayudan unas con otras, pero hay que saber como que poder saber utilizar en el momento correcto, en el momento preciso, cuál es la herramienta adecuada para un tipo de tema. Cuando estamos hablando de motivación, empowerment, sinergias, liderazgo, innovación, creatividad, pues solamente los mapas mentales son como que la herramienta fundamental para que nuestra gente obviamente entienda lo que tratamos de transmitir. Cuando estamos hablando de una capacitación formal, procesos de manufactura, un plan de desarrollo del personal, pues obviamente los mapas y conceptuales, es decir, la explicación de un evento con otro y cómo se relacionan el uno con el otro, definitivamente son mucho mejor y son más explicativos y ayudan más a lo que estamos persiguiendo. Voy por las últimas dos láminas. Voy a compartir nuevamente mi pantalla. Y te voy a presentar ahora algunas diferencias que, de hecho, ahorita yo creo que ya estás viendo la pantalla y te voy a presentar algunas diferencias que hay entre mapas conceptuales y mapas mentales.
Desde el punto de vista de estructura, los mapas conceptuales pues, definitivamente son el que llevan la delantera y de hecho son únicos porque son jerárquicos. El mapa mental no tiene estructura preestablecida. Vuelvo a repetir, es el diseño radial de una serie de ideas sin precedencia y sin orden alguno. Desde el punto de vista de su objetivo, la diferencia es que un mapa conceptual, pues obviamente, trata de facilitar el entendimiento comprensivo y conocimiento de un tema en particular. El mapa mental, en cambio, pues obviamente está enfocado básicamente a memorizar eventos, tratar de aportar eventos y de alguna manera ahorita como que tenerlos ahí plasmados sin tender o tratar de encontrar una explicación más a fondo, profunda. La elaboración de los mapas conceptuales, desde el tercero, usualmente se centra en una idea central, principal, ¿no? Y de ahí se desglosan ideas secundarias. En los mapas mentales simplemente hay una idea, hay una imagen, hay un protagonismo de algo que deriva de ahí una lluvia de ideas para que de ahí se emanen las demás ideas y conceptos. Desde el punto de vista de su composición, los mapas conceptuales pues, obviamente tienen elementos fundamentales que son obviamente el concepto, la palabra, el enlace, la propuesta y esto es precisamente necesario para dar estructura. En el caso de un mapa mental, no existe, el mapa mental básicamente es más neutro, más aséptico. Su objetivo pues puede de alguna manera poderse diluir o no se entiende del todo, ¿sí? Desde el punto de vista de los recursos, que es el quinto elemento, el mapa conceptual pues obviamente tiene un pensamiento crítico porque pues obviamente tiene una descomposición de los componentes más estructurado, obviamente tiene precedencias, tiene incluso hasta puede entender a nivel de una causa y efecto. En el caso de un mapa mental, la creatividad, pues no, obviamente no tiene un pensamiento crítico, sino tiene un pensamiento libre, yo diría, extrapolado, porque pues obviamente toma de todos los elementos y recursos que se le van ocurriendo. El uso de las palabras, que es el sexta diferencia, o sexto elemento importante que diferencia entre un conceptual y un mental, es que en el uso de las palabras en la parte de los mapas conceptuales, pues obviamente son fundamentales porque son las que estas palabras pueden definir básicamente cada uno de los nodos, de los eventos, los conceptos y que sobre todo nos dan a entender cuál es la relación entre uno y otro. En los mapas mentales no hay necesariamente nodos, no hay palabras. Es más, a lo mejor ni siquiera puedes tener un mapa mental en donde no tiene una descripción, simplemente tiene una palabra, una frase y tiene muchas imágenes y símbolos. Las últimas dos. La lectura del mapa es que en los conceptuales, pues obviamente están entre definiciones, vínculos, que obviamente pueden leerse incluso estructuradamente en orden. En los mapas mentales no necesariamente respetamos la ramificación, no siempre es semánticamente correcta, es decir, a lo mejor tienes una palabra que contraviene a la otra, a lo mejor tienes una serie de ideas que son difusas, son vagas, no tienen ningún sentido, entonces la semántica a lo mejor al tema alusivo a la idea central, pues no tiene ninguna concordancia, no machea, simplemente es algo que es una idea, es un elemento más que se crea dentro del esquema radial de un mapa mental y simplemente está ahí porque pues así se ocurrió. Y por último, pues obviamente tú lo viste, el mapa conceptual pues en realidad es un esquema jerárquico, es una jerarquía y en un mapa mental el uso de los colores es fundamental. Es decir, una idea a color, una idea a imagen, una idea hacia una foto, una idea plasmada incluso hasta en un garabato, es mucho más representativa que una letra muerta en tinta negra, como lo hace en la parte de los mapas conceptuales. Regreso a cuadro y básicamente pues ya es el final de esta pequeña cápsula que estamos compartiendo y lo que yo quiero básicamente es
concluir que el objetivo importante es que sepamos transmitir, sepamos entender y sobre todo sepamos explicar los temas. La sinopsis que podemos crear sobre un tratado de un tema en particular, pues obviamente entre más explicado, más detallado, como es un mapa conceptual, pues es mejor. Pero a veces tanta letra, tanta palabra, tantas frases, se vuelve una lectura muerta. Y a veces es mucho más, yo no digo que siempre, es mucho más representativo, más útil el uso de imágenes para la transmisión de las ideas. Que ese es precisamente el punto central. La parte de liderazgo, innovación, coaching, incluso mentoría, la creatividad, es decir, cada uno de los elementos que ahorita nos estamos teniendo que utilizar adicional al cúmulo de conocimientos técnicos que nuestra profesión nos demanda, pues obviamente hacen que tengamos que recurrir a una serie de herramientas que son fundamentales y que de alguna manera no solo tienen que ver con la explicación de un tema, sino que también tiene que ver con el aprendizaje. Y una de las misiones o visiones que tenemos que tener en el manejo de nuestros equipos de trabajo, en nuestro incluso trabajo mismo, es que tenemos que transmitir esa visión. Tenemos que hacer que la gente aprenda y tenemos que hacer que la gente sintetice y analice los temas en pro de la resolución de una problemática que se nos presente en nuestras vidas diarias o en nuestras empresas. Espero que esta cápsula te haya sido de ayuda y bueno, nos vemos para la siguiente. Hasta luego.